Antes de comenzar, quiero dejar claro que este video tiene un propósito únicamente informativo. Su intención es relatar hechos reales desde el respeto y jamás busca promover actos negativos ni justificar comportamientos dañinos. Esta historia debe ser escuchada con empatía y responsabilidad. Esta es la historia de Ted Bundy, uno de los casos más escalofriantes que ha marcado la memoria colectiva. Escúchala con atención, porque es una historia donde nada es lo que parece, donde el mal se esconde detrás de lo cotidiano y donde cada detalle cuenta. La vida de Ted Bundy comenzó como la de cualquiera, o al menos eso parecía. Nació en 1946 en un hogar que desde el principio estuvo lleno de mentiras. A Bundy le hicieron creer que su madre era su hermana y que sus abuelos eran sus verdaderos padres. Creció en un ambiente donde la confusión y los secretos eran parte del día a día. Y aunque muchos trataron de justificarlo con el argumento de que se acostumbraría con los años, esa mentira marcó profundamente su identidad. Cuando descubrió la verdad por sí mismo, su percepción del amor, la familia y la confianza se quebró silenciosamente, como una fractura interna que más tarde se manifestaría de la peor manera. Durante su adolescencia, Bundy parecía un joven tímido, reservado, un poco distante, pero nunca agresivo. Muchos lo describían como educado, inteligente, responsable. Era bueno en los estudios, destacaba en presentaciones, hablaba con seguridad y sabía cómo comportarse para agradar. Lo perturbador es que todo eso era real, pero también era un disfraz perfecto. Bundy aprendió muy temprano que la mejor forma de esconderse era crear una apariencia impecable, la apariencia de un muchacho común y encantador, alguien incapaz de cometer algo terrible. Ese fue siempre su mayor poder, en convencer. Cuando llegó a la universidad, su carisma se volvió más evidente. Estudiaba psicología, participaba en actividades políticas y sabía cómo ganar la confianza de la gente sin esfuerzo. Bundy observaba a los demás con una mezcla de fascinación y estrategia. Para él, cada persona era un rompecabezas. Aprendió a leer gestos, emociones, inseguridades, y aunque nadie lo sabía, ese conocimiento lo fue convirtiendo, poco a poco, en un depredador emocional. Antes de dañar cuerpos, dañaba mentes. Antes de atacar físicamente, analizaba todo psicológicamente. Su mente funcionaba como un laboratorio oscuro donde calculaba cada movimiento. Su relación más importante en esa época fue con una joven llamada Stephanie, una mujer elegante, segura, proveniente de una familia adinerada. Bundy la admiraba, casi la idealizaba, pero también la envidiaba. En esa relación nacieron dos emociones que lo acompañarían siempre: en la necesidad desesperada de aprobación y un resentimiento profundo hacia las mujeres que lo hacían sentir menos. Cuando Stephanie terminó con él por considerarlo poco maduro y sin futuro claro, algo dentro de Bundy se fracturó. No gritó, no lloró, no reaccionó. Al contrario, se volvió más encantador, más calculador, más ambicioso. Decidió construir una imagen perfecta para recuperarla, y cuando por fin la recuperó, la abandonó sin explicación. Ese fue su primer ensayo de control extremo: hacer sentir a una persona que dependía de él y luego desaparecer de forma fría y calculada. A mediados de los años 70, la oscuridad que había mantenido contenida empezó a desbordarse. Su apariencia amable seguía intacta. Trabajaba en una línea telefónica de ayuda para personas con crisis emocionales. Estudiaba Derecho, se hacía pasar por el ejemplo perfecto del joven estadounidense responsable y con metas claras. Pero detrás de esa imagen, Bundy comenzó a desarrollar un patrón de conducta que nadie detectó a tiempo. Caminaba por las calles observando a mujeres jóvenes que parecían vulnerables. Analizaba sus rutinas y empezaba a construir escenarios en su mente. Su primer ataque no fue un impulso, fue planificado. Bundy había llegado a un punto donde el control psicológico ya no le bastaba. Su método se volvería tristemente conocido: fingir una lesión. Muchas veces se ponía un yeso en el brazo o una férula en la pierna, y con su sonrisa amable pedía ayuda para cargar libros, mover una caja o abrir la puerta de su auto. Nadie imaginaba que ese Volkswagen viejo, beige,
y sin nada especial, se convertiría en uno de los símbolos más aterradores de su historia. Cuando la víctima se acercaba, Bundy cambiaba de forma inmediata. Su voz se volvía firme, su fuerza física se imponía y su personalidad amable desaparecía por completo. Esa dualidad fue lo que lo hizo tan peligroso, y podía cambiar de personaje en menos de un segundo. A medida que avanzaban los meses, la desaparición de jóvenes comenzó a generar preocupación. La policía no tenía una figura clara del agresor, porque los testimonios eran confusos y se basaban apenas en pequeños detalles. Las sobrevivientes que lograron dar información mencionaban que el atacante era guapo, limpio, bien vestido, encantador. Nadie sospechaba de alguien así. Era más sencillo imaginar a un criminal desaliñado o agresivo desde el principio. Pero Bundy rompía por completo ese estereotipo. Ese fue siempre su ventaja. En un momento, una joven llamada Carol Dorange logró escapar de su auto y acudir de inmediato a la policía. Ese testimonio fue clave, porque describió su rostro con suficiente claridad. Poco después, varias mujeres en distintas ciudades comenzaron a describir a un joven con las mismas características. Fue entonces cuando surgió el nombre que cambiaría todo en Ted Bundy. Pero incluso en ese momento, muchas personas se negaban a creerlo. ¿Cómo podía ser culpable alguien que parecía tan normal? ¿Cómo podía ser responsable un hombre que participaba en campañas políticas y hablaba con tanta seguridad? El choque entre su imagen y la realidad hacía que mucha gente dudara. La primera vez que Bundy fue detenido, mostró un comportamiento impecable. Sonreía, cooperaba, hacía bromas y en ocasiones parecía más tranquilo que los propios policías. Su capacidad para manipular pensamientos ajenos era tan grande que incluso los agentes encargados de su vigilancia terminaban sintiendo cierta simpatía por él. Pero detrás de esa conducta tranquila, Bundy analizaba cada puerta, cada ventana, cada posibilidad de fuga, y cuando encontró una oportunidad, la aprovechó. Su primera fuga ocurrió mientras esperaba juicio. Logró escapar de la biblioteca del tribunal saltando por una ventana del segundo piso. La policía tardó horas en darse cuenta. Cuando lo recapturaron, pensaron que había aprendido la lección, pero estaban lejos de imaginar lo que vendría después. Durante su segunda fuga, Bundy redujo su peso semanas antes. Aprovechó un agujero en el techo de su celda y salió por una de las zonas menos vigiladas. Nunca había estado tan libre y lo sabía. Fue en ese periodo de libertad cuando cometió algunos de sus crímenes más brutales. Bundy viajó por varios estados sin un destino claro, como si tratara de escapar de sí mismo, pero al mismo tiempo, su lado más oscuro se volvía cada vez más dominante. La violencia aumentaba, la planificación se volvía más arriesgada y su control emocional se deterioraba. Parecía experimentar una mezcla de euforia y desesperación, como si supiera que cada paso lo acercaba más al final. La captura definitiva llegó en Florida, cuando un oficial lo detuvo por una infracción de tráfico y descubrió que conducía un auto robado. Bundy intentó ocultar su identidad, pero tarde o temprano tenía que revelarse, y cuando lo hizo, la noticia explotó a nivel nacional. Los medios convirtieron el juicio en un espectáculo. Él se comportaba como si fuera una celebridad. Se peinaba, sonreía a las cámaras, daba discursos, se representaba a sí mismo como abogado y trataba de manipular al público. Todo el juicio fue un despliegue de su narcisismo extremo. Durante el proceso, se revelaron pruebas contundentes, huellas, fibras, coincidencias físicas, testimonios y un patrón demasiado claro como para ignorarlo. Incluso así, Bundy negó todo constantemente. No solo negaba los crímenes, sino que trataba de pintar una imagen de víctima, como si la justicia estuviera en su contra. Esa manipulación emocional había funcionado antes, pero ya no. El público estaba viendo la realidad completa, no la máscara. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Bundy pidió matrimonio a una mujer en plena corte, aprovechando una laguna legal del estado de Florida. Fue una escena surrealista, un criminal siendo su propio abogado, usando un juicio por homicidio
como escenario para un acto emocional. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Esa fue su última gran maniobra para sentirse en control, para sentirse superior, para sentir que aún tenía poder sobre alguien. Pero el veredicto era inevitable. Bundy fue declarado culpable y condenado a muerte. Durante los años que pasó en la cárcel, siguió manipulando desde su celda. A veces daba entrevistas donde hablaba con serenidad, como si fuera experto en comportamiento criminal. Otras veces intentaba culpar a factores externos, como la pornografía, tratando de desviar la atención de su responsabilidad. Era evidente que nunca mostraría arrepentimiento real. En sus últimos días, comenzó a confesar parte de los crímenes. No lo hacía con arrepentimiento, sino con control. Confesaba solo cuando sentía que tenía algo que ganar, como retrasar su ejecución o llamar la atención. Revelaba a detalles de manera fría, casi quirúrgica, como si estuviera hablando de algo que no le pertenecía emocionalmente. Fue entonces cuando el público comprendió por completo la magnitud del daño que había causado. El día de su ejecución, cientos de personas se reunieron afuera de la prisión. Algunos llevaban carteles, otros aplaudían, otros simplemente observaban en silencio. Cuando las luces de la prisión anunciaron que todo había terminado, un grito colectivo estalló. Para muchos, era el cierre de una historia que había dejado heridas profundas. Para otros, era simplemente el final del hombre que había engañado a todo un país. Pero la verdad es que su historia no terminó ahí. El caso de Ted Bundy sigue siendo estudiado por psicólogos, criminólogos y expertos en comportamiento humano, no solo por sus crímenes, sino por la capacidad que tuvo para manipular a la sociedad entera. Bundy no fue un monstruo aislado. Fue la prueba de que el mal puede tener una apariencia amable, una voz tranquila y una sonrisa elegante. Esta historia sigue recordándonos que el peligro no siempre viene acompañado de violencia evidente. A veces viene disfrazado de encanto, de inteligencia, de simpatía. Y por eso, aprender de casos como este es tan importante, no para vivir con miedo, sino para entender que la intuición, la precaución y la observación pueden salvar vidas.